Veremos unos ejemplos de minimización de expresiones utilizando el álgebra de Boole. En el primer ejercicio tenemos acá en una notación en donde la negación es el apóstrofo. Vamos a pasarlo para mayor comodidad a una notación con la negación, que es una barra horizontal sobre la variable. En el primer caso tenemos C más C negado, que se encuentra en el paréntesis, por lo tanto será lo primero que vamos a resolver. Si utilizamos el postulado del complemento o el postulado complementario, sabemos que una variable sumada por ella misma pero negada nos da como resultado 1. Así que tenemos en el primer término AB por 1 más A negado C por 1. Luego conocemos el teorema de la identidad, que nos dice que una variable multiplicada por 1 nos da como resultado esa misma variable. Así que AB por 1 nos da solo AB y A negado C por 1 nos da nada más A negado C. Y aquí tendríamos la respuesta: AB más A negado C. En el siguiente ejercicio tenemos A negado por B más A por B negado. Todo eso negado. Acá podemos utilizar la ley de De Morgan. Pasamos a una notación más cómoda para resolver nuestro ejercicio. El primer término es A negado B más el otro término A B negado. Y todo eso nos dice nuestro ejercicio debe ser negado. Le ponemos una barra horizontal sobre los dos términos. Al aplicar la ley de De Morgan, debemos notar que acá tenemos una suma de dos productos. En este caso nos dice esta ley, tenemos que multiplicar cada sumando y a continuación podemos negar cada uno de los productos que se nos ha generado. A continuación podemos siempre aplicar la ley de De Morgan, en este caso a cada uno de los productos, el de la izquierda y el de la derecha. En el de la izquierda, que tenemos todo ese producto negado, nos dice la ley que podemos hacer una suma de cada uno de estos productos y negar cada uno de los sumandos. En este caso, A negado B, nos quedaría A negado más B y negamos cada uno de esos sumandos. Lo mismo sería para el caso de AB negado. En el caso anterior, aplicamos De Morgan a la suma. En el segundo caso, aplicamos De Morgan a los productos. Ahora notemos que por involución sabemos que una variable que está negada dos veces, el resultado es la variable sin negar. En el caso de A dos veces negado nos queda solo A, y en el caso de B dos veces negado nos queda solo B. Hasta aquí tendríamos ya una respuesta. En este caso sería una respuesta en la forma de producto de sumas. Ahora, si continuamos operando y resolvemos este producto de sumas, podemos utilizar la propiedad distributiva y para ello tenemos que multiplicar el primer término del primer producto por el primer término del segundo producto, es decir, A por A negado. A continuación, el primer término del primer producto por el segundo término del segundo producto, es decir, AB, y así sucesivamente hasta completar más B negado A negado más B negado B por la propiedad distributiva. Si aplicamos el postulado del complementario, sabemos que una variable multiplicada por ella misma pero negada, es decir, como en el primer caso A por A negado, esto nos da 0. Y en el último caso, B negado por B nos da también 0. Por lo tanto, tenemos que sumar un término 0. Si aplicamos el teorema de la identidad, nos dice que una variable sumada con 0 nos da como resultado esa misma variable. Por lo tanto, AB más 0 nos da AB y B negado A negado más 0 nos da B negado A negado.
Si reescribimos la expresión, nos queda AB más A negado B negado. Esta respuesta nos quedaría en la forma suma de productos. En el tercer ejercicio, minimizaremos un producto de sumas. Por lo tanto, iniciaremos aplicando la propiedad distributiva. Tomaremos el primer término y lo multiplicaremos por el primero del segundo factor y luego el primer término del primer factor por el segundo término del segundo factor, es decir, A por A más A por C. Luego multiplicamos B por A, que sería el segundo término del primer factor, por el primer término del segundo factor. Y a continuación, ese segundo término del primer factor por el segundo término del segundo factor, es decir, B por C. Y solo nos queda multiplicar el último término del primer factor por cada uno de los términos del segundo factor. C por A más C por C. Aquí hemos aplicado la propiedad distributiva. Si notamos, el primer término es A por A y el último término es C por C. Por lo tanto, podemos aplicar idempotencia, la cual nos dice que un valor multiplicado por el mismo valor nos da como resultado ese valor. Es decir, A por A nos da A. Y en el último término, C por C nos da C. Observemos que acá tenemos en un término AC y en otro término CA. Por lo tanto, vamos a reescribir nuestra expresión para que tengamos mayor claridad en las siguientes operaciones. Hemos dejado hasta el final AC y CA, que reescribiendo nos quedaría AC más AC para que tengamos mayor claridad. Aquí vamos a ocupar idempotencia, ya que un valor más ese mismo valor nos da como resultado ese valor. Por lo tanto, tenemos AC más AC nos da como resultado nada más AC. Si ahora sacamos factor común a esta expresión, tenemos lo siguiente. En los primeros dos términos, el factor común es A. Factor común A, por lo tanto ponemos 1, ya que no tenemos otro factor, más, y el siguiente término es AB, factor común A, solo ponemos B. En los segundos dos términos, el factor común es C, y nos queda C multiplicado por B más 1. Y el último término solo lo bajamos ya que no lo estamos operando. Ahora vamos a notar que tenemos en dos términos la expresión 1 más B y en el otro B más 1. Por lo tanto, podemos aplicar la absorción, que nos dice que un valor sumado por 1 nos da 1. Por lo tanto, 1 más B o B más 1 nos da como resultado 1. Tenemos dos términos en los cuales están multiplicados por valor 1. Por lo tanto, podemos utilizar la identidad. Un valor multiplicado por 1 nos da ese mismo valor. Por lo tanto, A por 1 es A y C por 1 es C. Notemos ahora que tenemos dos alternativas. Utilizar los dos términos finales y sacar factor común C, u ocupar el primer y el tercer término para sacar factor común A. Lo haremos de la primera forma. Factor común en los últimos dos términos es C, por lo tanto la expresión nos queda A más C, que es el factor común, y entre paréntesis 1 más A. Acá tenemos el mismo caso anterior de B más 1, que aplicamos la absorción y eso nos dio como resultado 1. En este caso tenemos 1 más A, por lo tanto si aplicamos la absorción vamos a tener nada más 1 y esto se reduce a A más C por 1. Al aplicar la identidad, ya que C se está multiplicando por 1, vamos a obtener nada más como resultado C. Por lo tanto, nuestra expresión final nos queda en la forma A más C.
Esta sería la respuesta. ¿Qué hubiese ocurrido si nos hubiéramos decidido por sacar factor común con el primer y segundo término, en donde el factor común es a? Vamos a ejecutarlo para conocer cuál sería el resultado. En esta otra alternativa tenemos que el factor común usando el primer y tercer término es a. Por lo tanto nos queda factor común a. Para el primer término ya no hay otro factor, solo colocamos 1 y en el tercer término factor común a, por lo tanto solo colocamos c. A por 1 más c. Y c solo lo bajamos porque no lo hemos operado. Al utilizar la absorción, 1 más c nos da nada más 1. Y si ocupamos la identidad, a por 1 nos da como resultado nada más a. Por lo tanto, el resultado final es también a más c. Con eso queda demostrado que con cualquiera de las dos alternativas que hubiésemos ocupado, siempre llegamos al mismo resultado final.